Muy buenas, hoy les vengo a hablar sobre el cuarto militarismo. Este periodo estuvo conformado por dos gobiernos, el de Velasco y el de Morales Bermúdez. Empezando con el de Velasco, comenzó con un golpe de estado que le hizo Belaúnde. Se ganó el apoyo de la gente gracias a sus grandes planes y su buena capacidad oratoria. Entre sus planes quería mejorar las estructuras económicas del Perú y tenía varios planes sociales. Nos llevó a la ruina. Al final, sus planes no conllevaron y nos llevó, como ya dije antes, a la ruina, mayormente por los gobiernos socialistas. Él quería hacer buenas cosas, como la nacionalización de los ferrocarriles, los yacimientos mineros y las empresas de servicios públicos. Pero el terremoto del 70 también fue un golpe muy bajo para él, ya que tuvo que reconstruir el país que ya había empezado y gastó muchísimo dinero. Luego de eso, se volvió, gracias a un rompimiento y su pensamiento socialista de relaciones con Estados Unidos, se fue más hacia la Unión Soviética, que le querían dar aporte con los militares, ya que él quería atacar a Chile. Pero, como ya sabemos, el socialismo no siempre funciona. Y acá es donde la reforma agraria comienza a darse sentido a sí misma. Entonces, la reforma agraria tenía como objetivo promover el desarrollo técnico y agropecuario, la industrialización del campo, la disminución de las importaciones de alimentos y el crecimiento de la economía rural, para el beneficio de su población. Acá también se puede ver el aspecto socialista y el problema fue mayormente de que le dejó demasiada responsabilidad y a los indígenas y no tenían idea de qué hacer, y estos y otros hechos más nos llevaron a la crisis económica. Como dije, la reforma agraria suena bonito, pero el problema es de que no funcionó, es inservible, como el comunismo en actividad. Entonces, como para poder cerrar el tema, la crisis económica fue por una mal formulación de proyectos y planteamientos en los cuales habían incluso unos improvisados. Y esto, y entre otros factores, conllevaron a un nuevo golpe de Estado, pero esta vez de Bermúdez. Ahora, comenzando con el gobierno de Bermúdez, hubo una mejoría de formulación de planes y también económicamente. Económicamente hablando, lo mejor fue la primera parte y la última parte de su gobierno. Y algo curioso de él es de que entró al poder y muchos dicen que fue ayuda con la CIA, ya que quería que el Perú se vuelva democrático de nuevo. Y con esto también lleva a ser capitalista de nuevo. Entonces hubo un cambio de tipo de economía en el Perú. Su gobierno tuvo mucho que ver con la promoción de la inversión privada y la disminución de los subsidios por parte del Estado. Algo resaltante fue que se dieron los paquetes económicos y una reestructura de la deuda. En este gobierno se dio también el plan de Tupac Amaru. Este quería simplemente restablecer la democracia y el capitalismo, como ya había dicho. Entre los grandes tres planes que tuvo, estuvo más inclinado a la economía, el de un nuevo planteamiento de la economía del país. La finalidad del plan era para sacar de la crisis económica al Perú, aunque al final no se llegó a dar completamente. La crisis económica se manifestó de varias maneras, como falta de alimentos y se recurrió también a las importaciones. Por esto, esto viene el plan de paquetes, como ya había mencionado, económicos y restauración de la deuda. Pero con esto tienes que sacrificar algo. Y ese fue la devaluación de la moneda y se congeló los sueldos. Algo que ayuda a resaltar y poder entender mejor cómo la gente
reaccionó a estos cambios fue la huelga del 77 de la Confederación Nacional de Trabajadores del Perú. Esto es simplemente un ejemplo de cómo el descontento de la gente. Y bueno, su gobierno desde el 77 al 80 hubo varios pequeños baches, pero ya incluso del 70 se decía de que iba a salir, pero al final terminó su gobierno. Y como para dar mi opinión de ambos gobiernos, puedo decir de que el Velasco fue simplemente otro nivel. Fue muy, muy, muy malo. Está incluso para los más expertos entre uno de los peores gobiernos de Perú. Por lo menos lo ponen detrás del de Alan García. Creo que no hay ninguna duda de que el primer gobierno de Alan García fue el peor para el Perú. Pero Velasco no solamente le fue mal porque hubieron ciertos hechos que no dejaron que se realizaran todos sus planes, sino que sus planes fueron mal formulados y su incompetencia fue tan grande que no pudo llevarlos a cabo. Con Bermúdez no fue tan mal, pero en su finalidad no se llevaron tampoco todos los planes a cabo, aunque sí hubo una mejoría, pero su gobierno no lo considero como positivo, ya que todavía hubo una crisis y lo de la devaluación de la moneda, que aunque se haya sacrificado eso, el final de todo el sacrificio tampoco fue en su totalidad positivo. Entonces yo creo que este corto militarismo fue un ejemplo, un gran ejemplo de no todos podemos gobernar el Perú, simplemente tenemos que... luego, más adelante, hubieron también ciertos problemas, pero luego se pudo llevar más arriba la economía del Perú, y yo creo que tuvo eso mucho que ver Fujimori, que va a hablar mi otro compañero, o que habló mi otro compañero, y que no siempre lo que uno dice, Velasco es un gran ejemplo de eso, no siempre lo que un político dice se va a llevar a cabo, porque no siempre, aunque no te esté mintiendo, aunque lo quiera hacer, no siempre se puede llevar, porque el aspecto económico es muy importante para eso, y no todo se puede realizar, ya que no hay suficiente economía para llevarlos a cabo.